Ok. ¿Qué tal, señores? Buenos días todavía. El día de hoy, continuando con el programa de formación, capacitación y sensibilización BASC, vamos a tocar nuestro segundo tema, que corresponde al programa de capacitaciones que nos exige BASC para poder cumplir con su sistema de gestión. Bien. ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy? Pues vamos a tocar gestión del riesgo. La última vez habíamos hablado de la política, cuáles eran los compromisos que nos exigía nuestra política BASC, ¿no? Qué compromisos conllevaban a cada tipo de delito comercial o delito internacional correspondiente a la cadena de suministro. En este caso vamos a establecer y vamos a conocer, con respecto a la gestión del riesgo, qué controles operacionales, qué respuesta o qué planes contamos para poder mitigar las situaciones de emergencia que conlleva nuestra operación. ¿Bien? Bueno, es importante resaltar y recordarles qué es BASC. BASC es una alianza empresarial internacional fundada en el año 97 con el propósito de ¿qué? De promover las prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro. ¿Bien? Esto en el comercio exterior peruano, en el comercio a nivel mundial, y en cooperación con las autoridades del sector público, privado y organismos internacionales. ¿Qué es BASC? Pues es un organismo internacional que promueve, ¿no?, el comercio seguro a nivel nacional y a nivel internacional. Para ello, BASC trabaja con diversos organismos, ya sean nacionales o internacionales. Si queremos resaltar alguno internacional, pues le menciono la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, o que por sus siglas se le conoce como CBP. Y si hablamos de manera nacional, pues tenemos varios: la SUNAT, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, tenemos CEDRO, PROMPERÚ, la Dirección Policial de la DIRANDRO, Dirección Antidrogas, AmCham, entre otros, ¿no? Sin más, también resaltar la Autoridad Portuaria Nacional, la famosa APN. Entonces, gestión del riesgo. ¿A qué nos referimos con riesgo? Cuando hablamos de poder comentar y poder profundizar en este tema. Hablamos de qué controles operacionales, qué tipos de situaciones hemos detectado en nuestra operación, tanto interna como externa, que podamos considerar como riesgo, ¿no? El día de hoy vamos a profundizar en ello. Para ello, se ha establecido un procedimiento que lo tiene nuestra área de sistema integrado de gestión, en el cual este procedimiento nos va a ayudar a poder detectar cada riesgo que exista por cada proceso en el cual estemos involucrados, tanto en nuestras partes internas como en nuestras partes externas. Entonces, ¿qué entendemos por riesgo y gestión de riesgos? Un riesgo es la posibilidad de que un evento suceda. Esto originado por la exposición a una amenaza. Entonces, la gestión de riesgos, en esencia, el proceso de identificar y decidir qué es lo que se puede hacer al respecto. Entonces, eso es la gestión de riesgos. ¿Okay? Primero analizamos, evaluamos el riesgo que viene a ser la posibilidad de que un evento suceda. Estudiamos cuál es su exposición, qué tan expuestos estamos ante ese riesgo y cuál vendría a ser la amenaza, ¿no? O también podemos aquí aumentar las definiciones de impacto. ¿Qué impacto tiene este riesgo si se materializa en nuestra organización? Por ejemplo, en el video alusivo vemos que tenemos una cámara de seguridad que puede estar custodiando nuestro patrimonio o en todo caso el patrimonio de nuestros clientes. Y al ver esta situación de que un delincuente pueda tapar esta cámara en 2 o 3 segundos con una simple, un rociador de pintura, pues podemos ver que es un riesgo, ¿no? Una situación que puede ocurrir. Otros conceptos importantes que entendamos, asociados a el concepto de riesgo. Uno, amenaza. Es una amenaza, es un elemento factor que tiene la capacidad de causar un daño significativo.
En todo caso, la materialización de un riesgo. Entonces, la amenaza es estos elementos o factores conllevados al riesgo que pueden causar un daño, ¿no? Una amenaza latente, por ejemplo, la inseguridad ciudadana es una amenaza latente en la infraestructura, en los condominios, en nuestros clientes y nuestra propia infraestructura con respecto a la seguridad patrimonial, ¿verdad? Es una amenaza. La inseguridad ciudadana es una amenaza. Probabilidad. Bueno, probabilidad, estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra? Si en un año tenemos, por ejemplo, un índice de 10% de robos, ¿no? En toda la zona de San Luis o en todo el distrito de San Luis, entonces vemos que hay una probabilidad, un 10% de que ocurra este evento. Esto lo pragmatizamos en una línea de tiempo. Impacto. Cuando hablamos de impacto, nos referimos a la magnitud del daño que puede causar esta materialización del riesgo, ¿verdad? ¿Qué tanto daño nos hace que esta situación pueda ocurrir? Por ejemplo, y volviendo al ejemplo, al pequeño video que vimos hace un momento, ¿qué tanto daño puede generar que la cámara de seguridad sea vulnerada y sea taponeada? A diestra y siniestra podemos decir de que el impacto básico es que pues no tengamos imágenes, ¿verdad? No tengamos un archivo latente que nos pueda respaldar para saber quién ha sido la persona que ha ingresado, se ha introducido en las barreras perimetrales de nuestra organización o de nuestro cliente, ¿verdad? Y el impacto, pues obviamente que al momento de realizar la investigación va a ser pues, muy complejo poder llegar a encontrar quién fue el autor, ¿verdad? Y así un ejemplo latente, un ejemplo tirado al aire, ¿no? Podemos tomar muchas situaciones que ya más adelante vamos a ejemplificar. Entonces, conceptos importantes en la gestión de riesgo: amenaza, probabilidad, impacto, etcétera. Bien, ¿cómo medimos el nivel de riesgo en el procedimiento el cual el área del sistema integral de gestión debió compartir o se va a compartir en todo caso? Vamos a poder ver estos tres conceptos. El nivel de riesgo va a ser igual a la amenaza por la consecuencia. Y el resultado se va a medir de la siguiente manera. Si el porcentaje es del 1 al 10, pues va a ser un riesgo aceptable, entre comillas, un riesgo controlado. Pero si, por ejemplo, tenemos un resultado mayor a 31, correspondiente hasta el 60, estamos hablando de un riesgo intolerable. Entonces, para ese riesgo tenemos que reformular, reestructurar procedimientos, establecer nuevos controles y, obviamente, pues, realizar una inversión, mover recursos, ¿no? Para poder mitigar esta situación. Muy importante. Bien. Siguiente. ¿Cómo medimos la amenaza? Existen diversas metodologías, pero lo que hemos estimado para el día de hoy es la que ven en pantalla. Factor de exposición por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, es una tabla de doble entrada. Vemos la probabilidad, que es lo que vemos en la parte superior, en la parte de aquí, improbable, poco probable, probable, muy probable y constante, multiplicado o dirigido con el factor de exposición, si es leve, moderado, grave, crítico o catastrófico. Entonces, al hacer este doble entrada, por ejemplo, si vimos hace un momento el riesgo, la amenaza de que esta cámara de seguridad sea vulnerada o en todo caso minimizada, taponeada, podemos decir que quizás la probabilidad sea, pues, probable. Bien. ¿Y cuál vendría a ser la consecuencia? Pues, a mi criterio, pues, que sería crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque perder la visualización de cámaras, o en todo caso podremos decir que crítica y grave, depende de cuántas cámaras tengamos también, ¿verdad? Depende de cuántas cámaras tengamos. Pero en este caso, digamos que es crítico, ¿no? Probable, es probable, ¿cierto? Es probable que ocurra.
Y si hacemos la tabla de doble entrada, crítico o probable, resultamos que esta probabilidad es intolerable, ¿verdad? Esta cámara, o en todo caso su nivel, debido el nivel de cobertura que tiene, es intolerable de que esté de esa manera expuesta, o sea, fácil al acceso de cualquier persona del exterior. Entonces podemos establecer medidas para que la cámara en todo caso sea menos accesible, ¿verdad? De repente no tan cerca de una pared perimetral donde con una escalera podamos llegar, o en todo caso poner un cobertor. O en el mejor de los casos, pues sea una cámara invisible, ¿no? O en todo caso una cámara camuflada, que nadie sepa que esa cámara está ahí. Para eso se puede mover recursos, de repente utilizar algún tipo de distracción que se piense de que esa cámara es otra cosa, etcétera, ¿no? Pero establecer algún tipo de control de acuerdo al grado de importancia o al grado de impacto que tuviese si perdiésemos esa visualización. Amenaza, la amenaza también se puede medir y de acuerdo a nuestra metodología tenemos distintos niveles como constante. Entonces, el resultado de esta multiplicación, o en todo caso de este resultado, lo medimos de acuerdo a esto, ¿no? Nivel probable. Años. Si es probable, un caso de 5 a 20 años. Si es alto, pues 12 casos al año, etcétera. Así va subiendo, ¿no? Es de acuerdo a la descripción que hemos visto arriba. De 5 a 20 años, ¿no? O sea, esto de lo que digo que te ponen en la cámara, si lo hemos escuchado, pero tampoco se ocurra siempre, ¿no? Pero aún así, la consecuencia, pues puede ser una consecuencia mayor. Entonces, ¿cómo medimos las consecuencias? Pues tenemos diversas formas de poder medirlo, ¿verdad? Tanto uno entre si hay daño humano, si hay afectación a víctimas, si existe algún daño ambiental, si gestiona o genera un daño a la imagen de la empresa, o si genera algún daño estratégico, ¿no? Pérdida de información, afectación, etcétera. Entonces, iniciamos por lo humano. Si el nivel es crítico y la afectación va a ser humana, pues puede generar una víctima grave o de repente una muerte, ¿verdad? Si es en el aspecto ambiental y seguimos con el crítico, hablamos de grave recuperable a largo plazo. De repente genera un daño en nuestro entorno ambiental que a lo largo va a ser recuperable, pero después de un par de años, ¿verdad? Después de una cantidad regular de años. Ahora, si hablamos a imagen de la empresa, pues si es un daño crítico, pues va a ser conocido a nivel nacional. Y eso ya es un impacto, al menos cuando hablamos de coyuntura, de las redes sociales y todo lo que nos involucra a imagen de la empresa, pues conocido a nivel nacional, es un impacto crítico fuerte, ¿no? O sea, en realidad casi catastrófico, ¿no? Ahora, si hablamos de VAS, obviamente no puede ser el mayor nivel, porque el mayor nivel que es catastrófico sería a nivel internacional, ¿no? De repente que aparezcas en la lista OFAC, la famosa lista en la cual pues se establece las personas o las organizaciones que tienen antecedentes de corrupción, de lavado de activos y narcotráfico a nivel internacional, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos encontrar empresas que ya son muy conocidas, ¿no? De repente Graña Montero, y las empresas que han estado vinculadas a ese tipo de situaciones. Entonces, si esa imagen de la empresa conoció a nivel nacional y si es estratégico, pues la pérdida de repente del 20 al 30% de información crítica de la organización, del cliente, etcétera. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo medimos esto? Pues de esta manera, ¿no? De acuerdo a esta descripción. ¿Cómo lo mitigamos? ¿Cómo ponemos en práctica las habilidades, capacitaciones, documentos que tengamos de respaldo
para que estas situaciones pues, puedan ser mitigadas. ¿Sí? Para ello, tenemos diversas metodologías, entre ellas los famosos simulacros. ¿Sí? Justamente empleando nuestro sistema integrado de gestión, o en todo caso nuestro sistema de gestión en control de seguridad BAS, ¿no? Se establecen simulacros. ¿Simulacros de qué tipo? Pues de las situaciones de riesgo que mayormente puedan ocurrir. Sea en este caso suplantación de identidad, un simulacro que se puede ejecutar en la organización, ¿verdad? Seguridad física, un simulacro de asalto, robo, ¿no? Que puede hacerse en cualquier parte de nuestros clientes, ¿no? ¿Qué acción va a tomar nuestros trabajadores con respecto a esa situación? Un simulacro de ataque cibernético, por ejemplo, en el cual, pues, simulemos de que hay un hacker o en todo caso se ha enviado un archivo malicioso con la intención de que pueda generar un daño, un impacto a la organización por medio de pérdida de información o bloqueo de equipos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de las medidas preventivas que se debe tomar con respecto a los peligros o los riesgos, pues, es simulacros. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué otra medida preventiva que está en realidad vinculada con los simulacros? Es nuestro famoso plan de emergencias y de contingencia. Este documento, ¿no? Que lo tiene bien alineado a operaciones, ¿verdad? Y es nuestro documento fehaciente, nuestra Biblia para poder actuar con respecto a estas situaciones de emergencia, ¿no? Que debemos tomar y aprender. ¿Para qué? Para que podamos saber, al menos en el ámbito operativo, qué decisiones, qué acciones, qué recursos, qué equipamiento utilizar para poder mitigar estas emergencias o estas contingencias, que mayormente en su caso y de acuerdo a nuestro giro de negocio, pues nos refiere a de repente asaltos, vandalismo, ¿no? Intento, colusión de quizás mercancías ilícitas, contrabando, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Bueno, igual recordemos que estos documentos se vienen actualizando y mejorando constantemente, mejora continua, ¿verdad? Mientras vayan ocurriendo más tipos de siniestros, pues vamos mejorando ese documento. ¿Y dónde lo encontramos todos estos documentos? Siempre lo vamos a encontrar en nuestra aula virtual. Bien, el aula virtual va a ser una herramienta que vamos a tener en el cual nos va a ayudar a siempre estar actualizados. ¿Por qué? Porque el plan de emergencia puede que fue ir cambiante. Entonces, la última versión siempre la van a encontrar en el aula virtual. ¿Ok? Antes de terminar, vamos a poder visualizar un poco nuestro plan de emergencias y contingencias. Bien, así que mantenernos conectados. Bien, entonces ahí tenemos nuestro documento de plan de emergencias y contingencias. Ahí lo tenemos. Entonces, este documento que lo puedan encontrar y lo encuentren en el aula virtual, pues les va a poder ayudar, no más que todo, saber qué es lo que debe hacer nuestra parte operativa, ¿no? Con respecto a toda situación que podamos encontrar de criticidad en nuestro servicio. Está desde asalto a mano armada, que en realidad es el primer concepto que vemos, y es, digamos, el riesgo más latente que existe, de acuerdo a nuestro giro de negocio, robo, incendio, sismos, terremotos, inundaciones, secuestro, ¿no? Tenemos los eventos de motín, agresión o riña, falla de energía eléctrica, fuga de gas, derrames o fugas sépticas en caso de residuos sólidos, plagas, COVID-19
y diversas emergencias que ya están contempladas, que nuestro departamento de operaciones lo tienen bien mapeado, ¿verdad? Entonces, ya más adelante vamos a profundizar en cada tema, en cada tipo de situación que tiene que conocer toda la organización, porque a la larga cuando ocurre un evento fuerte, no solamente hablamos del equipo de operaciones, hablamos de toda la organización, porque toda la organización tiene que tomar las medidas y apoyar a la operativa. ¿Para qué? Para que exista un soporte del evento y después una continuidad del negocio, ¿no? Continuar, porque esto nunca para. Entonces, brevemente vamos a ir viendo cuál es la metodología o en todo caso cuál es la estructura de este documento, desde la introducción, la definición de cada tipo de emergencia, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿No? ¿Qué es lo que debe hacer el trabajador al momento de ocurrir este tipo de siniestro? Y después de, por ejemplo, aquí en el evento de asalto a mano armada, podemos ver uno de los eventos más resaltantes o una de las acciones más resaltantes que uno tiene que hacer es no poner resistencia. No poner resistencia en caso de ser sorprendido, ya que pues al entender de que nuestro agresor, ¿no?, pueda tener un arma, pues es muy peligroso, ya que puede reaccionar de una manera no inteligente y puede de repente realizar un disparo que afecta a nuestra integridad física, ¿verdad? Siempre tratar de recopilar toda la información que podamos con respecto a ese tipo de evento. Por ejemplo, memorizar las características de los asaltantes, ¿no? A veces es crítico, vital, contemplar estas situaciones, aunque mayormente siempre, pues, eh, tratan de minimizar y reducir a la gente de vigilancia o al prevencionista, ¿verdad? O sea, lo tratan de minimizar como para que no pueda observar nada, porque en la latencia del evento, pues es el primero que tiene la potestad y el poder y el conocimiento para poder tomar alguna acción adicional, ¿verdad? Bueno, después de eso, si existe algún tipo de trabajador, cliente o visitante herido que requiera una evacuación por emergencia, pues se tiene que realizar las coordinaciones. Informar, más que todo informar, comunicar todo lo que se puede comunicar al centro de control para que ellos también puedan hacer un soporte y puedan activar las herramientas de apoyo que ya existen y no tienen ningún delimitante, como la policía, quizás el serenazgo, unidades de apoyo, ambulancias, bomberos, etcétera, ¿verdad? Vamos por otro tema que es importante. En realidad yo les invito, ahorita solamente es una introducción a este documento, que en realidad es un documento muy importante que toda la organización debe conocer. Entonces, esto es una invitación a que puedan leer su documento, su plan de contingencias y puedan estar preparados. Esto obviamente va a ser el área de operaciones, ¿no?, realizar las capacitaciones correspondientes a ello, ¿no?, por cada tipo de evento. Entonces, en realidad es una invitación a que podamos leer este documento y contemplar toda la valía que tiene con respecto a la preparación que tenemos para poder acatar bien una emergencia. En este caso, por ejemplo, un terremoto. Como tenemos conocimiento general, ¿no?, tenemos que saber aplicar las medidas de seguridad con respecto a tres situaciones. ¿No? Siempre ubicarnos en zonas seguras, puntos de reunión, saber cuáles son nuestras zonas seguras, cuáles son nuestras salidas de emergencia, nuestra ruta de evacuación. Desde el inicio, durante y después del fenómeno, siempre el trabajador, y mucho más si hablamos de vigilante, tiene que conservar la calma, porque es uno de los entes, de los recursos que utiliza la organización para poder organizar su brigada de emergencia o en todo caso su equipo de apoyo ante esta contingencia. ¿Ok? Bueno, y así el documento pues consta de 33 hojas. Es muy importante que ustedes lo puedan leer y puedan tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esto lo van a tener siempre en su aula virtual. ¿Bien? Ok, señores. Bien. Sin más preámbulos y al haber dado una introducción a este documento que es muy importante que tengan que conocer, vamos. Entonces,
Volvemos a la presentación simplemente para... Bien, hemos finalizado por el día de hoy nuestra breve concepto de introducción a lo que es gestión de riesgos.